Hola, queridos conspiradores. Hola. Y conspiradores en casa. Hello. Hello, how are you? Bueno, Hi. hi. Bueno, de lo que se trata es de que hablemos el día de hoy, si a ustedes les parece, de los grandes pioneros mexicanos. Es una de las grandes ideas de Benito, ¿no? ¿No fue tuya? Todas son ideas de todos. Dos son. ¡Qué lindo! Excepto cuando son mías. Bueno, el caso es que queremos hablar de los pioneros. Es una gran experiencia, sobre todo. ¿Saben qué creo? Sí, me Ustedes, a ver si compártanlo conmigo, pero necesitamos en nuestro país muchos motivos de orgullo. Y sí que hay muchos motivos de orgullo. Y bueno, creo que estamos aquí reunidos para rescatarlos, ¿no, Chave? Claro, y además es la vida cotidiana y la vida donde se dan los grandes adelantos, lo que te cambia. Ya lo hemos hablado aquí, el primer automóvil, o la primera vez que usamos el timbre, o la primera vez que usamos... ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo cerveza en México? Yo se los voy a decir. Okay. Hubo un pionero que lo trajo y hasta el día de hoy es una de las bebidas más emblemáticas de México. Es muy rico conocernos en esos pioneros. Sí, desde luego hay momentos que definen a la vida cotidiana, como decía Isabel. Y yo creo que, por ejemplo, cuando tú te metes a estudiar las patentes, los registros de patentes en el Archivo General de la Nación de la época del Porfiriato, no tienes una idea de la cantidad de cosas que se les ocurría. O sea, por ejemplo, la contestadora que hoy tenemos para el teléfono, que ya incluso va de salida, porque ya con los mensajitos y todo eso puedes hacer lo que sea, pero en la época del Porfiriato había una cosa similar a través de un cilindro para el gramófono. Entonces tú lo grababas en tu casa, sí, sobre cera, y lo mandabas, digamos, por correo, y entonces ya le llegaba el mensaje. ¡Qué bonito! Obvio, no servía y es inútil, pero bueno, era la invención de un momento importantísimo que era la modernidad del Porfiriato. Bueno, también hay pioneros en medicina, en arte, hablemos de todo ello. De Sí, todo me ello. parece muy bien, sí, porque Venga. sí que hay temas y recordémoslos. Salud. Bueno, a mí un pionero que siempre me ha gustado y lo he seguido es pues Emilio Carranza Rodríguez, un pionero de la aviación. Este hombre se graduó, imagínense, de 20 años, estamos hablando de todavía en el Porfiriato, ¿no? Estudiaron bueno, él nace en aquella época, nace en 1900 y pico, pero en 1920 ya se gradúa como capitán piloto aviador. Y bueno, pues es un hombre que hace recorridos y por eso le decían el Charles Lindbergh mexicano. ¿Se acuerdan ustedes que Lindbergh cruzó el Atlántico en el solitario, en el Espíritu San Luis. Espíritu de San Luis cruzó el Atlántico? Claro, Emilio Carranza no cruzó el Atlántico, pero hizo viajes muy importantes en un avión pues muy precario, muy primitivo. Y bueno, lo recibieron secretario de Estado, lo recibió un presidente de los Estados Unidos, pues porque tenía mucho mérito lo que estaba haciendo este hombre. Lamentablemente murió en 1928 en un accidente, claro, aéreo, y ahí perdió la vida cuando, bueno, hacía 6 meses que se acababa de casar. Pero hizo muchos viajes a los Estados Unidos, viajes a Centroamérica, viajes a Sudamérica, y bueno, creo que fue el gran pionero de la aviación Junto con mexicana. otros dos, que yo Los los Braniff, pondría, que es ¿no? Alberto Braniff Sí. y Francisco Sarabia. Son así como los 3 pilares de la aviación mexicana, los primeros que se atreven a subirse a esas infernales máquinas. Esas máquinas del voladoras. mujer. Durante la revolución hay un A ver, súbete episodio en eso. muy interesante, ¿no? De la aviación. El primer bombardeo. Exacto. Bombardeo villista. No, era la gente de Obregón. Eran obregonistas. Pero además, también hablando de esos pioneros, el primer presidente de la historia de la humanidad que se sube a un avión es Madero. Sí, Lo hace, el 30 de noviembre de 1911. ¿A qué hora? Cerca del mediodía, porque es en los llanos de Balbuena. Claro. Obviamente no era para viajar a una ciudad y a otra, porque estábamos en los albores de la aviación, pero Madero tenía como el rollo de pues, la adrenalina. Fue criticado porque llevaba 24 días de haber tomado la posesión de la presidencia, protestado como presidente ya constitucional. Entonces todo el mundo decía, a ver, señor Madero, si usted se libró la revolución, Sí. lo hirieron, pero salió bien. Se va a Y matar. ahora se va a matar ahí. Evitó la dictadura de Porfirio Díaz, estuvo encarcelado. ¿Por qué demonios quiere subirse a un avión?
pues se subió 4 minutos en un avión piloteado por un piloto francés de apellido Dillot, un biplano. 4 minutos se subió Madero. ¡Qué bonito! Bajó y, órale, vamos a seguir gobernando. ¡Qué bonito! Pues qué El anecdótico. primer presidente en toda la historia de la humanidad. De la humanidad, sí. Que se Ah, sube a eso un es un avión. dato Es un maravilloso. pionero. Es un pionero. Oye, Y Cantoya. Cantoya Yo es también. antes. los globos Pero del sí, español Cantoya. Pero sí. yo creo que sí tendría que ser uno de los pioneros de la aeronáutica en México. Sí, güey, el susto que se llevó cuando se lo llevó, ¿te acuerdas? Se lo lleva el viento. El viento, y y- acaba. Y no tiene el control sobre el globo, los famosos globos de Cantoya, bueno, antes de la aviación. Y bueno, se muere a los 3 días del susto que se llevó, porque Del descompuesto que le genera. pues, imagínate nada más, ¿no? Hay una novela muy bonita, hay que decirlo, de nuestro amigo Eugenio Aguirre sobre Cantoya, Así, que sí. cuenta su historia, ¿no? Entonces, por si la buscan por ahí. Oye, y estas cosas Cantoya el de aeronauta se llama. Cantoya, el aeronauta. Y estas cosas, ¿quiénes fueron los primeros? Hay una cosa, me tocó hacer hace un tiempo una investigación sobre la cerveza en México. Es una cosa que todos consumimos, es una bebida que incluso en periodos largos de nuestra historia era muchísimo más buscada que el agua. El agua no era potable. Entonces a los niños incluso en el norte del país se les daba cerveza porque era más fácil que estuviera pasteurizada que incluso el agua potable. Para mí cualquier tipo de agua sigue siendo tóxica, digo, ¿no? ¿No? Por la cerveza. Y además la cerveza habla de la civilización, los egipcios hacían cerveza, claro, hay que pasar por la Edad Media, que los monjes en Alemania le ponen una cosa que se llama lupus y es lo que hace la fermentación. Y entonces ahí finalmente cambia la cerveza. Lúpulo. Lúpulo. Y entonces lupus es lobo, lúpulo. Lupus es la enfermedad o lobo. Claro, o el lobo. Bueno, cuando Carlos V, así como hoy las artistas viajan con su staff y sus maquillistas y todo, Carlos V viajaba con su maestro cervecero. Qué bonito. Bávaro, al fin. Entonces, resulta que de los primeros permisos que se dan en el nuevo continente es para producir cerveza. En el segundo viaje de Cristóbal Colón viene la cebada junto con la vid. Qué interesante, ¿no? Sí, Bueno, claro. y entonces, ¿cuándo se funda por primera vez en México? Bueno, un señor Alfonso de Herrera le pide justamente a Carlos V que da por cédula real que efectivamente se puede sembrar cebada para hacer cerveza. ¿En dónde creen? Las En el faldas. Paso de Cortés, sí. En las faldas de los grandes volcanes, donde bajaban las riadas, porque además sí sabían que lo que le da el sabor a la cerveza es el agua. Entonces nuestra cerveza sigue siendo mexicana, porque el agua es mexicana. En Orizaba se hace muy buena cerveza, justo por eso. Claro, exacto, es lo que le da el peso, la consistencia y demás. Pero bueno, entonces este hombre, muy temprana la conquista, se empieza a producir cerveza en México. Alfonso de Herrera. Es una historia que nunca nos preguntamos. Nunca. Pero fíjate, eso fue muy ni curioso, idea. pero no tuvo éxito en México. No, Porque el pulque Exacto. Pulque rifaba. Y luego Exacto. los aguardientes, el chiringuito, el chiringuito, ajá, que había otro estaba también. prohibido, y luego el vino. Eso era como la dieta en términos de bebidas de los... Chingere. No, De ahí- chiringuito, yo creo que de ahí ajá, sí. viene, pero así se llamaba. ¿No era chintol? Se llamaba chiringuito. Chiringuito. Ahora, acuérdense que los aztecas no bebían, era una Sí, no, una estaba falta prohibido. gravísima, estaba prohibido. Sí, claro. Entonces, el tema de la cerveza y además después los productores de cerveza, como los productores del vino de la metrópoli, le dicen, no, se va a consumir lo que se produce en España. Y entonces la industria cervecera no florece sino hasta... 1890, según yo, Sí. es el año en que se funda la cervecería Cuauhtémoc. Así y es. poquito después la Moctezuma. Exacto. Hoy son Y cervecería luego- Cuauhtémoc Moctezuma. Y ahí les va dos datos buenísimos. La cerveza que hoy llamamos indio, que seguramente porque es políticamente incorrecto, al rato la llamaremos cerveza indígena, era originalmente cerveza Cuauhtémoc. Pero la gente llegaba y decía, deme la del indio. Te estoy hablando de 1900. Claro. Qué buen dato. Entonces de ahí empezó la cerveza indio. Y la otra, una cerveza conmemorativa por el inicio del siglo XX era la 2X. Pero obviamente, a ver, 80% de la población que no sabía ni leer ni No sabía escribir. que era 20 en No sabía números que romanos. los 2X era 20 en romano. Entonces decían, denme la 2X. Y así se quedó la Claro, 2X. y es una bebida de siglo XX. Sí, claro. Porque además, imagínense que hasta la rubia superior, ¿se acuerdan de esos Sí, claro. anuncios, la rubia superior? La chiquitibum de carta blanca en el Mundial. en el Mundial. Entonces, realmente la cerveza ha estado unida a la cultura de los mexicanos. La consumimos de todas formas, ligera, ¿no? cervezas del mundo. Es una a mí sí me gusta la Pero cerveza. a ver, la cerveza
oscura, negra. Uy, yo la amo. A mí me hubiera gustado que se llamara La Prieta Linda, ¿no? ¿Por qué nada más la güera? ¿Cómo dijiste? La rubia superior. La rubia superior, no. Bueno, la negra, entonces la Prieta Linda. Claro, era la rubia superior. Era, La rubia superior. Gina Román fue una pero de yo las te más diría, bueno, en famosas. lugar de vamos a poner La Prieta Linda, ¿por qué no? Pues si son preciosas las prietas, ¿no? la rubia que todos quieren La rubia. es cerveza superior. Exacto. Sí, Oye, bueno. o la cerveza Nochebuena, que también es emblemática. Justo en estas fechas. justo en Claro. estas fechas. Bueno, y es una industria que ha generado mucho escozor, que si ya no es mexicana, que si no, sigue dando muchos empleos, sigue siendo agua mexicana, sigue siendo cebada plantada en México. Quisiera rendir los debidos honores a los grandes doctores mexicanos. Sí, Ah, no, por ¿Verdad? supuesto, Sí. claro, claro. Porque tenemos aquí Pioneros más serios. en la Ciudad de México, son pioneros. ¿No? Este doctor Bertis, que a mí me parece una maravilla de médico, que fue los primeros que operaron las cataratas. ¿Tú sabes lo que era en aquella época? Aventarte, Bueno, ahora claro. lo operan en 15 minutos, pero en aquella época, pues una persona que no podía ver por las cataratas, pues el doctor Bertis te operaba, claro, te tenías que dar una semana en el hospital, hoy es ambulatoria, te lo quitan Y y, es te va. con láser, ¿no? Ahora. Sí, ya, en un segundo, ¿no? Pero bueno, en aquella época hay que ver lo que era el doctor Bertis, digo. Y claro, yo creo que hay muchas personas que dicen, bueno, la calle del doctor Bertis en la Ciudad de y México. nadie sabe quién era. Pues nadie sabe, pero habría que hacer un monumento al doctor, porque además logró canalizaciones muy importantes en el hígado, no solamente era un especialista oftalmólogo, sino en el hígado, hacía canalizaciones para las personas que estaban muy enfermas del hígado, o sea, era un médico. Qué buena historia esa. Pero hemos tenido médicos espectaculares. Ah, sí, sí, Ah, sí. sin duda. país, sí. espectaculares trabajando en las peores condiciones del mundo. Sí, E investigadores médicos. Porque con nada, Benito. Con nada. Con nada. Pero pienso en uno del siglo XX muy cercano, que murió hace muy poco, que es René Drucker, que hace todas sus investigaciones sobre el Alzheimer, pioneras en el mundo. Sí, sí, sí. Y eso tampoco lo tenemos así claro, no lo hemos reconocido. René Drucker ha sido uno de los grandes investigadores sobre el Alzheimer en el mundo. Por supuesto, y hay un factor de inmunología que se está estudiando también en el Politécnico Nacional. Es pionero, es un suero que se da para, están yendo hacia el tema del VIH, pero más bien es para reforzar el sistema inmunológico, para evitar enfermedades como la gripa, etcétera, ¿no? Entonces, sí son médicos pioneros en el Politécnico Nacional, el factor de inmunología. Oye, a ver, ya más antiguos así, el pionero en trazar el camino de Veracruz a Puebla, el beato Sebastián de Aparicio, que lo tienen expuesto porque además es un cuerpo incorrupto que está en el templo de San Francisco en Puebla. Y él fue trazando la ruta a pie, iba y venía a pie. Wow. Y entonces fue, digamos, esa ruta es la que luego las autoridades virreinales utilizaron para trazar el camino. Y yo Es voy poniendo, impresionante, y sí. el acueducto del Padre Tembleque, Tembleque, que es una joya arquitectónica, es pionera completamente, creo que tenemos que... Hoy has cantado todo. A ver, conspiradores, en casa, hay una mujer que a mí me ha impresionado mucho, y tuve la fortuna, un día que me invitaron a dar una conferencia en Cancún, ella estaba antes que yo, que se llama Galia Moss. Es una pionera. ¿Por qué es una pionera? Imagínense ustedes, claro. una chavita. La que hace joyería. No. No, ¿Ella? es que hace Tania. alpinismo. No. La que Cruza el nada. Atlántico. La nadadora, la que nada. Cruza el Atlántico. No, en su yate, ya me No, ¿cuál yate? Bueno, Ojalá hubiera sido el yate. perdóname. No, cruza el Atlántico en una barquita. Ella nadando entre tiburones. En una barca. No, nada. Sí, porque Sin nada. ¿También? A ver, ¿quién es? Más bien. ella es una, pues, ¿qué te voy a decir? Marinera mexicana. Ah, pero no nada, Que perdón. nace de Vigo, Pero ya sé sale quién de es. Vigo
y llega a Cancún. Cruza el Atlántico ella solita en 41 días, sola, en una barca. un esquife. Un esquife. ¿Qué tendría? ¿Tendría 4 metros el esquife? Y cruza el Atlántico en eso, sola. 41 días. Hay que ver, por ejemplo, cuando sus padres le decían, pues hay que ver, sus padres le decían, estás loca, ¿cómo vas a cruzar el Atlántico tú sola? Imagínate, 32 años, tenía su chiste, la niña. Claro, ¿no? Bueno, claro, es y una ves aventura. lo que sucede a la mitad del Atlántico con ella, unas marejadas enormes, vuelcan pierde la mitad de los alimentos, se queda sin agua. Y hay momentos que el GPS no la ubica, eso sí recuerdo. El que tampoco. Y entonces ves que tiene que comer pescado crudo, pesca el pescado. Porque muchas veces, ya el otro día, los mismos pescados, como si fuera el milagro de los peces, Saltan a la barca. Y claro, se los comía crudos y estaba esperando ella que lloviera para que con el agua de la lluvia, que obviamente no era salada, pudiera tomar agua dulce y sobrevivir. Y claro, se arrepiente de sus pecados, pero finalmente llega a Cancún y sus padres la esperan ahí. Y bueno, creo que... No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Yo sí creo que Galia Moss es Venga, sí, Una claro, pionera, claro. Yo te tengo uno. Decir rapidísimo Carlos de los Carsolio, el caminos. primer mexicano en subir al Everest. Sí, no, nada más de los caminos. Los presidios, que hoy se entiende como una cárcel. Está buenísimo esto. No, ya pónganme atención. A ver. Los presidios, que hoy se entiende como una cárcel o no sé, bueno, son aquellos que fueron caminando, todos esos frailes que fueron formando el camino de tierra adentro hacia las tierras del norte, que empezaron por Sierra Gorda y todos esos conventos. Exacto, llegan hasta el norte, iban fundando presidios, porque eran los que presidían. Entonces son fuertes, que es lo que había, una especie como de posada, había obviamente los santos oficios, y fueron fundando y fueron sembrando vides, y fueron sembrando y haciendo los famosos presidios. Los pioneros de todos esos territorios, a mí me parece una epopeya que se hubieran lanzado a lo desconocido. Por supuesto. Y me encanta pensar en el término, los que presidieron esos caminos al norte que llegaron justamente hasta Nuevo México. Hoy por hoy es patrimonio de la humanidad y Así se es. puede Patrimonio andar. cultural y material. Patrimonio cultural y material del camino de tierra adentro. Que debería ser material, porque ahí está. Es que son varios, es Sí, mixto, ¿no? Porque sí, tiene es todo mixto. lo cultural y lo físico. ¿Tú cuál Oye, ibas a pues decir? tengo uno muy ¿Cuál bueno. ibas a decir para interrumpirte? 1521. Uy, ¿te doy la fecha? Exacto. Sí, por favor. Por No, favor. porque sé que te molesta un poco mi extraordinaria memoria. No, y Carlos Carsolio también me gusta mucho. A mí también. 1521. Me quedé pensando. Hay dos españoles, Francisco de Montano y Francisco de Mesa, los cuales son los primeros hombres que suben al cráter del Popocatépetl, y Mesa es bajado con una cuerda para recuperar azufre, porque se le había acabado la pólvora a los españoles después de la conquista. Es Hay que precioso. ser muy valiente para Muy hacer valiente, eso. porque además para los indios fue algo así, o sea, ellos veían con mucho respeto el volcán y evidentemente no iban a hacer picnic ahí, a Popo Park, como luego los porfiristas. Pero estos dos hombres, Mesa y Montano, fueron los dos primeros que, sí, imagínate Es que con las imagínate con armaduras, lo que traían, los claro. arcabuces, todo eso, y todavía, a ver, güey, Baja. yo aquí amarro y te bajo, ¿no? Y te bajan en cuerda y el calor, porque además la actividad, hoy sabemos que la actividad volcánica del Popo que tenemos hoy, básicamente es la misma que estaba en 1521. Wow. Exacto, exacto. Y yo estoy agarrándome de los suyos, pero es que me quedé pensando en la expedición de Malaspina, ¿no? Que es maravillosa, este loco Pioneros, italiano, claro. un pionero que recorre Alejandro todo, Malaspina, Alejandro ¿no? Malaspina, y que es un naturalista botánico que va haciendo una Qué bárbaro. de la flora y Carta fauna, geográfica. no, de la flora y fauna mexicana, aparte de es una joya. Es una riqueza Pero increíble. entonces pienso en otro pionero y entonces pienso en el códice. ¡Ay! ¿En el Borgia? No, el códice de botánica. Cruz Badiano? En el Cruz Badiano, que también es pionero completamente, que recupera todas las plantas medicinales mexicanas. Que es eran una como belleza. 1800. Bueno, O gracias José a de eso, Acosta, que hace todo un tratado, ¿no? los De- españoles sobreviven gracias Cruz a Badiano. la herbolaria mexicana. Claro.
Pero a ver, yo quisiera irme 400 años después. Muy bien, Perdón, muy bien. de golpe. Sí, le bueno, brincamos, es le jugar con la brincamos. historia. Y me voy con Esperanza Iris. Ah, claro. Esperanza Iris, esta Qué vida. gran cantante mexicana que era, bueno, pues cantó en todo el mundo, ¿no? Y bueno, hay un libro que yo se lo recomiendo muchísimo de Silvia Cherem, lo acaba de publicar el año pasado, se llama Traición a cielo abierto. Traición a cielo abierto. Es interesantísimo leer el libro porque Paco, que era el esposo de Esperanza, pone una bomba en un avión de, Claro. de Mexicana de Aviación. O sea, Era Paco malo. Sierra. Era malo, Paco Sierra. malísimo. Que además lo meten a Lecumberri y ahí ella lo sigue visitando. Claro. Sí. Y bueno, se muere ella y luego se casa. sí, bueno, imagínate nada más que ella descubre que su marido había puesto una bomba. Bueno, antes, déjame irme para atrás. Se las arregla Paco Sierra para que los pasajeros del avión fueran conocidos de ella y de él, y entonces los asegura por unas cantidades enormes para que cuando se mataran todos, él cobrara, porque los seguros estaban firmados a nombre de Paco Sierra. La creatividad mexicana en negativo, Negativo, absolutamente. entonces dijo, el- Es un pionero. Es un es un pionero. super Más que pionero. Esperanza. Y entoncherem Silvia Cherem me hace toda la investigación. Ahí en el libro verán ustedes las fotos del gran orificio que se hace en el Sí, avión. porque no, el avión no cae. No cae. No, pero hay que decir que Esperanza Iris fue pionera, es las generaciones Pero el actuales no piloto, la el piloto se conocen. las arregla, sale aterrorizado de la cabina, ve un gran orificio, digamos, en el fuselaje del avión y aterriza y se salvan todos. Y empieza la investigación y entonces todo apuntaba hacia Paco Sierra y finalmente se descubre... Lo agarran. Claro que lo agarran, claro que lo encarcelan y a pesar de todo esto, Esperanza, que era la gran cantante mexicana de todos los tiempos, igual que Ángela Peralta, el amor sí enceguece, porque a pesar de que le están dando las evidencias y él está en la cárcel, ella lo perdona y no cree nunca que Paco hubiera sido capaz de hacerle esto. Bueno, Se lo Rosario, recomiendo, y- se llama Traición a cielo abierto. No, Ok. no, Rosario Castellanos, también pionera, es la primer mujer que está enterrada, en la rotonda de los personajes ilustres. Pero fue una vida tormentosa, siempre se sintió no suficientemente hermosa. Una mujer con esta claridad, con esta poesía, con esta pluma, tenía una debilidad y era justamente su esposo. Se casa con él, tienen un matrimonio terrible, sin amor, y muere de unas circunstancias trágicas en Israel, electrocutada. En Tel Aviv, de las Era la embajadora. Era embajadora. Conectando una lámpara. pionera, Prendiendo una pionera, lámpara. sí, Pero pionera en la embajada. acababa de salir acaba de bañarse, Exacto. acababa de salir de la regadera, salió empapada de la regadera y conectó creo que el secador del pelo. Sí, y se le No, ¿No? prendió una lámpara. Y Lo ahí- prendió una lámpara y se electrocutó. Imagínate nada más. Pero además pionera en el feminismo. Claro. Creo que es algo muy importante. Exacto. Y Muy sin embargo, importante. como sin la batalla esta, como fuera de contexto, abriendo su paso y escribiendo, a mí se me hace un gran personaje, Sí. una pionera sin duda, Rosario Castellanos. Ahora sí. Primera corrida en la historia de México, corrida de toros. 26 de junio, 24 de junio de 1526, perdón. 1526. O sea, 5 añitos después de la conquista. Sí, y además fue la primera corrida ya formalmente organizada para darle la bienvenida a Cortés, que regresaba de la expedición de las Ibueras, es decir, la expedición a Honduras. Honduras. Donde mataron a Cuauhtémoc, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya habían pasado 2 años. Bueno, sí, tampoco llegaban en... Entonces Pero esa fue importantísimo. la primera corrida ya propiamente registrada en la Ciudad de México. 24 de junio, día de San Juan, por la fiesta de 1526. Ustedes nos están viendo y nos están viendo a color gracias a un ingeniero mexicano. Pionero. González Camarena. González Camarena. Enrique. Él es el que hace, las primeras investigaciones para la televisión a color, los tubos de color. Y bueno, es algo que hay que reconocerlo porque es el primero en el mundo. que Todo el hace mundo, televisión a color. ¿qué haríamos hoy sin la televisión a color? Por eso las siglas de Canal 5. de Canal 5, de que es XHGC, el GC es de González Camarena. González Camarena. Bueno, ¿y qué tal este primer astronauta mexicano, no? Neri Vela. Rodolfo Neri Vela. Rodolfo Neri Vela, que, bueno, que también Su subir... mérito. Bueno, Por supuesto imagínate que lo nada más tiene. subirte en un avión, en un cohete, ¿no? Y no sabes si vas a volver, ¿no? Pero bueno, él tuvo el mérito de haberse educado en la NASA, de haber tenido todos los conocimientos, todo el prestigio y claro, salió muy bien. Pero bueno, yo creo que es un pionero en
en la época aeroespacial, ¿no? Digo, Por supuesto. Claro, Y ¿no? pionera mujer, congreso, el primer congreso de 1917, bueno, no fue el primer congreso, es la primera mujer en un congreso, Hermila Galindo. Y fue en el congreso de 1917. Todavía no podía incluso votar, Ella pero no ella podía. formó parte del Congreso Constituyente. Y luego Elvia O sea, ¿fue Carrillo diputado Carrillo. ¿fue diputada o ya Fue- diputada normal No, primero fue nada más constituyente. Participó en la creación de la en la Constitución? creación de la Constitución. Y es pionera. Y Oye, todavía pero- ni siquiera podíamos votar. Votamos hasta 1954. 52 la ley y 54 la primera elección. no te hemos visto proponer a un solo hombre. Qué bien, y haces muy bien. No, sí, hablé ¿Por de qué es Herrera. enemiga del No, patriarcado No, hetero- hablé de Alfonso de heteronormativo? Herrera, el de Yo la estoy de cerveza. acuerdo, No. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que lo hiciste. Sí, Por sí, supuesto. sí, yo también estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. ¿Qué más? A ver, Pensa- otro. pioneros, los muralistas mexicanos, el sindicato de muralistas, Diego Rivera, Orozco, todos ellos. que- Eran unos gigantes. Gigante. Gigante. Qué claridad. ¿no? Cuando vayan a Palacio Nacional, no dejen de ir a ver los murales de Jean Diego. Charlotte. Sí. Todos Sí. ellos eran Y en Bellas Artes, maravilla. en Bellas Artes vean también los murales de La CEP. Siqueiros, ¿no? Y la CEP es mi favorito. Y ahora ya va a estar abierto al público para poder ver esos murales espectaculares de Diego Rivera. Es que es la más bonita. Yo también creo que sí, son de los grandes dibujantes. Bueno, el muralismo mexicano, El creo. mexicano es espectacular. Creo que ya nos tenemos que ir. Perdón que sea yo el que esté. Sí, pero sí, es que Caray, tú tienes la culpa, te Alex. volviste el chicotito, Bueno, salud. Pionero. pionero en el chicotito de los conspiradores. A trabajar, pero como decían.